Bien, buenas tardes tengan todos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema del diagnóstico y manejo de la aterosclerosis de gran vaso. Para empezar, pues no podemos empezar a hablar de este tema sin mencionar los principales factores de riesgos que pues, la literatura nos describe muy ampliamente para el desarrollo de enfermedad cerebrovascular y coronaria en general. Los tres principales factores de riesgo que se han descrito son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y el tabaquismo. Hablando de diabetes inicialmente, pues como podemos todos ya saber actualmente, se ha convertido en una enfermedad que ha expandido sus niveles de una forma muy sorprendente, alcanzando niveles de la población cada vez más jóvenes y pues obviamente siguiendo afectando a la población mayor. Es conocido por todos nosotros que el riesgo de muerte de una persona por el único hecho de ser diabética se incrementa entre un 40 y un 50% basado en todas las complicaciones que puede presentar, principalmente cardiovasculares. Sabemos además que puede tener afecciones renales, entre otras. En relación al tabaquismo, pues que es otro de los factores de riesgo que se han descrito en la literatura sobre factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, la OMS en el 2022 pues lanzó una serie de medidas en las cuales pues muchos países se unieron a esta idea para tratar de disminuir la cantidad de pues medidas para reducir el tabaquismo en la población en general. Incluyeron advertencias de la severidad de los efectos, en algunos países subirle el impuesto al tabaco para tratar de minimizar el alcance de esto pues, a la población, lo cual ha tenido ciertos beneficios en los países que han implementado ciertas medidas con tasas de reducción del tabaquismo en relación a los que no la han hecho. Y en cuanto a la hipertensión arterial, me llamó bastante la atención esta imagen que pues es la regla del uno de cada tres, en donde pues dice que uno de cada tres adultos sufre de hipertensión. Eh, de estos, uno de cada tres desconoce que padece hipertensión y de las personas que sí lo saben y que están bajo tratamiento, pues uno de cada tres no está totalmente controlado, lo cual pues sabemos que va a darnos un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Esta imagen me pareció bastante interesante porque, pues básicamente resume lo que estábamos hablando inicialmente, en donde pues tenemos factores modificables y factores no modificables como factores genéticos. Sin embargo, existe una alta cantidad de situaciones en las cuales nosotros podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida, alimentación, ejercicio y pues estas comorbilidades que mencioné anteriormente que todas de una manera directa o indirecta van a influir principalmente a lo que es la íntima de los vasos sanguíneos. Y esta afección pues va a tener complicaciones a todo nuestro sistema y pues lo que atañe a la clase del día de hoy, principalmente afecciones cardiovasculares, cerebrovasculares, coronarias, entre otras. Hablando un poco del proceso por el cual se forma la aterosclerosis, pues sabemos que naturalmente las arterias pues sufren un proceso que es fisiológico a lo largo de la vida, que se va caracterizando pues por un incremento en el espesor de la íntima, va perdiendo ciertas características como elasticidad y pues va habiendo aumento de las concentraciones de calcio, lo cual va haciendo modificaciones naturales en su diámetro. Sin embargo, cuando hablamos ya de la enfermedad de aterosclerosis como tal, esto pues ya es un proceso en el cual pues ya se sale de lo habitual o del crecimiento natural que debería tener y pues ya existe una afección de los principales vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, arterias coronarias, arterias carótidas, etcétera, donde va a haber un acúmulo de lípidos, del depósito de calcio que hablamos anteriormente, pero en unas cantidades anómalas que sobrepasan lo esperado y que esto puede conllevar a el desarrollo de enfermedades pues tanto cardioembólicas como ateroscleróticas. Y una de las últimas teorías pues considera que esta aterosclerosis en realidad pues es una respuesta inflamatoria y que va a hacer que esté proliferando mayor cantidad de celularidad
pues en los vasos sanguíneos del cuerpo, que con el paso del tiempo se va a solidificar y va a hacer este acúmulo de la aterosclerosis. Esta es una tabla que me pareció interesante traer a colación, aunque son características histológicas, las vamos a mencionar brevemente, que la aterosclerosis en realidad tiene un proceso que va desde una lesión tipo 1 hasta una tipo 8, donde la tipo 1 es una lesión mínima, luego se da la formación de una estría grasa, luego vamos a pasar a lo que es un preateroma, la formación de un ateroma como tal, el fibroateroma, hasta llegar a una placa fibrosada. Esta imagen, pues, me pareció bastante interesante, pues, nos dice que este proceso, como mencionamos anteriormente, inicia como algo, fisiológico o natural, por lo tanto, esto inicia desde las primeras, años de nuestra vida. Por supuesto que en la primera década no va a haber manifestaciones importantes ni repercusiones en nuestro sistema, pero conforme vamos avanzando en edad, este acúmulo de lípidos va a ir en incremento hasta aproximadamente llegar a la tercera edad. Ya en promedio se considera que es donde se está formando el ateroma para posteriormente en la cuarta década, que es donde pues sabemos que inicia el incremento de los factores de riesgo cardiovasculares, ya es donde se van a dar las lesiones complicadas con la formación del trombo como tal. Hay ciertas definiciones en este tema que vale la pena que mencionemos. Una de ellas es la estenosis carotidia, que es el tema de la clase, asintomática. Pues me parece importante definirlo pues, como aquella enfermedad pues, que tenemos características ateromatosas a nivel de la arteria carótida, pero que el paciente no ha tenido ninguna historia de eventos neurológicos, ya sean que estos sean transitorios o permanentes, pero en ningún momento de su vida ha tenido ninguna sintomatología asociada. Por su parte, la estenosis carótida sintomática, pues obviamente como su nombre lo dice, pues en este caso sí se va a asociar a síntomas que van a estar relacionados eh, con la arteria que tiene la presentación de la placa esclerosis y que generalmente esta se va a dar en los últimos 6 meses. También la definición de un primer evento, pues este va a ser la primera sintomatología que experimentó el paciente. Aquí se hace la salvedad de que aunque el paciente no hubiese consultado en ese momento, si hubo alguna primera sintomatología que puede ir desde vértigo, mareo, dolor precordial, lo que el paciente nos refiera en algún momento de la vida, y ya el evento pivote sí nos habla del síntoma o el signo que hizo a este paciente consultar. Esta es una imagen también bastante importante que debemos de analizar, en donde podemos ver como las formas en las cuales los principales o estudios iniciales, los pivotales que empezaron a hablar del uso de endardectomía versus stent y todos estos procesos, que es el estudio NACET versus el SST, que es el estudio europeo, en donde pues ellos, cada uno tiene diferentes formas de medición para estimar el porcentaje de complicación, o en este caso de obstrucción de la arteria carótida. Para el NACET, pues ellos utilizan la regla de A menos B, que podemos ver en la imagen ilustrada, que habla de los lúmenes o de la distancia del diámetro del lumen, donde ellos restan al espacio de A lo que tenemos en B y lo dividen nuevamente por A. Son básicamente las fórmulas que ellos utilizan para poder establecer el diámetro. Lo importante de esto es de que la clasificación a la que se llega a conclusión de todo esto es de que nosotros tenemos dos grupos. Aquellos pacientes que tienen un valor de obstrucción menor del 50%, que obviamente no es que sea despreciable, sin embargo, como vamos a ver más adelante, múltiples estudios demuestran que en personas que tienen una estenosis menor al 50%, no debemos de tener terapias agresivas. En contraparte, aquellos que tienen valores arriba del 50% hasta el 99% son donde tenemos que enfocar nuestra atención. Como mencionamos en las definiciones, podemos tener obstrucciones sintomáticas y obstrucciones asintomáticas. Cuando hablamos de las asintomáticas, nos van a dar relevancia clínica a aquellos pacientes que a pesar de que no tienen síntomas actuales,
por algún motivo de tamizaje o por alguna otra enfermedad, se realizó el estudio y se demuestra que tiene más del 70% de obstrucción de la arteria carótida. Estos pacientes sí tenemos que ponerle una atención directa, empezar terapia médica e ir haciendo una individualización para poder establecer si es candidato o no para el tratamiento quirúrgico. En el caso de los pacientes que tienen síntomas, entonces aquí sí, pues obviamente la presencia de síntomas nos habla de que está teniendo repercusiones más importantes en el cuerpo y por lo tanto aquellos pacientes que tengan síntomas y que tengan entre 50 y 70%, ya es un grupo de riesgo para el desarrollo de eventos vasculares. Y principalmente aquellos que estén arriba del 70% y está asociado con síntomas, es el grupo principal de enfoque de la atención o con la urgencia que debe tratarse. Y en resumen, estos estudios, que igual vamos a ver algunos más adelante, hablan de qué pacientes se benefician del tratamiento quirúrgico. Según la versión europea, ellos son un poquito más permisivos y prefieren hacer procedimientos quirúrgicos en aquellos que tengan más del 80% de obstrucción. El estudio pivotal del NACET lo hace desde más de 70% y todavía selecciona a algunos pacientes entre el 50 y el 70% según los síntomas. Y pues ya la escuela americana pues también tiene un valor arriba del 70% para poder seleccionar estos pacientes. Esta, pues, es una gráfica que, me llamó la atención, que es, la forma, en la que se puede evaluar por medio de un, ultrasonido dúplex, que este idealmente debe ser un dúplex color, y, pues, se hace realizando mediciones a la pared arterial, directamente de la que estamos evaluando. Vamos a ver esto brevemente, pues, esto es, idealmente el radiólogo o el especialista hemodinámico que hace estas mediciones, pero ellos se basan en signos directos que, pues, BCM nos dice la velocidad sistólica máxima y BDF nos significa la velocidad diastólica final. Ellos realizan mediciones por medio del transductor y según los valores que nos da el estudio, pues ellos pueden también inferir, porque esto es un resultado por interpretación o por inferencia del porcentaje de obstrucción que presenta ese vaso sanguíneo en estudio según las velocidades que se están manejando. Como podemos todos considerar, a mayor grado de obstrucción, la presión del flujo sanguíneo en ese vaso que está limitado va en aumento. Entonces, podemos ver que en aquellos vasos de presión sistólica máxima, donde es menor de 125, pues nos hace inferencia a que hay una obstrucción menor del 50%, en contraparte a los que tienen una velocidad tan alta como mayor de 300, que nos habla de obstrucciones en más del 80% del vaso sanguíneo. Entonces, pues después de esta introducción, pues tenemos que enfocarnos en cuatro pilares a la hora de poder tratar a nuestros pacientes con esta enfermedad. Y las cuatro que podrían ser preguntas o parámetros que tenemos que tomar en cuenta es, primero, ¿qué tipo de terapia médica es la que vamos a utilizar? Segundo, ¿cuál va a ser la intensidad de esta terapia? Tercero, ¿qué pacientes son candidatos a una revascularización carotidia? Y por último, ¿qué tipo de revascularización? Porque en realidad pues ya existen varias técnicas que se pueden utilizar y pues saber cuál es la que más le conviene a cada paciente. En cuanto al tipo de tratamiento, que es lo que vamos a empezar, pues sabemos que los pacientes con estenosis o oclusión de la arteria carótida, pues deben recibir un tratamiento médico que va desde terapias convencionales a terapias intensivas. Esto, pues obviamente se va a traducir en el uso de medidas antitrombóticas. Además de esto, tenemos que tener adecuados controles de presión arterial, reducción de niveles de colesterol, que podemos utilizar estatinas o algunos otros agentes que vamos a ir viendo más adelante. Asociado esto, por supuesto, a cambios en el estilo de vida, que lo que más se describe en la literatura, aparte del ejercicio y la alimentación, es el abandono del hábito de fumar. La modificación de la dieta y la actividad física, pues como mencioné, también son bien importantes y tenemos que estarlas recalcando en los pacientes.
Y pues cuando hablamos de terapia antitrombótica, generalmente pues pensamos en antiplaquetarios, ¿verdad? Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, quise traer este estudio que es antiguo, es el NACET, que fue el estudio pivotal en el cual empezaron a mostrar los resultados quirúrgicos de los pacientes que eran sometidos a endardectomía para ir entrando en este tema. Y pues en este entonces pues no se manejaban terapias intensivas ni de estatinas ni de antiagregantes plaquetarios, y básicamente lo que utilizaban era aspirina. Entonces estos fueron los primeros datos que fueron arrojando resultados y de los cuales se basaron múltiples estudios posteriormente para ir intentando reducir las tasas de mortalidad, de complicaciones, entre otras. Sin embargo, pues desde este estudio pivotal se dieron cuenta que el tratamiento quirúrgico de endardectomía tenía beneficios en la reducción del riesgo de presentar eventos en comparación a los pacientes a los que no se realizaba un procedimiento como tal. Aquí, como podemos ver, principalmente en el lado derecho, pues es una curva de Kaplan-Meier en donde pues se ve los beneficios que se obtuvieron del procedimiento de la endardectomía, en donde pues hubieron reducciones en la recidiva o volver a presentar un stroke que fuera deshabilitante en un 4,3%, un 14,6% menos en presentar un stroke que fuera ipsilateral, 24% menos riesgo de stroke de cualquier tipo, y cuando se mezclaban el riesgo de stroke, muerte o cualquier otra complicación, hubo hasta un 33,8% menos versus el grupo que no se realizó ningún procedimiento. A partir de aquí, como les comento, empezaron a buscar otros fármacos adicionales a la aspirina que tuvieran beneficios o querían ir comparando con cuál les iba mejor. Este es un estudio que fue publicado en el 2009 en el New England, en el cual hicieron la comparación del ticagrelor versus el clopidogrel, ambos en monoterapia, en pacientes, en este caso, que tenían un evento coronario agudo. Y pues ambos tenían respuestas favorables. Sin embargo, a la hora de comparar entre ellos, en ese momento, y pues principalmente para eventos coronarios, vieron que había una reducción en el número de eventos vasculares de forma significativa con el uso de ticagrelor en comparación con el clopidogrel. Como menciono, no significa que el clopidogrel no fuera efectivo, pero en este caso, pues tuvo superior resultados el uso de ticagrelor versus clopidogrel. Más adelante, ya más o menos en los años, desde el 2015-16 en adelante, se trajo a colación el inicio de la terapia intensiva, que es definida como el uso de dos o más agentes, principalmente dos, para el tratamiento de los procesos cardiovasculares. Este estudio del 2018, siempre también publicado en el New England, ya hizo la combinación de dos antiagregantes plaquetarios, el clopidogrel más la aspirina, en el riesgo de recidiva de un evento de un stroke isquémico, o también valoraron el riesgo de eventos transitorios. Importante la respuesta que obtuvimos y que nos habla de que los pacientes que tengan las características adecuadas para poder seleccionar doble antiagregación mostró significativamente diferencia en el riesgo de recidiva de los eventos isquémicos en la terapia dual versus el uso de aspirina por sí sola. Por supuesto, sabemos que a mayor número de fármacos también puede haber mayor número de eventos adversos, y pues esto fue evidente en este estudio, donde en el objetivo secundario era evaluar la aparición o el riesgo de un sangrado, en este caso un sangrado mayor, y obviamente en el grupo que tenía la doble antiagregación plaquetaria también existieron mayores complicaciones, principalmente con un mayor número de hemorragia. Por lo tanto, pues nos habla de que tenemos que tener individualizado a nuestro paciente, establecer los factores de riesgo que tiene, saber de que le tiene mejores beneficios la terapia dual, pero que también tenemos mayor número de complicaciones. Un año más adelante, en el 2019,
se desarrolló el estudio TALES, que fue un estudio similar al anterior, sin embargo, acá hicieron el reemplazo del clopidogrel por el ticagrelor. Ya habíamos visto desde el 2009 que el ticagrelor era efectivo en estos pacientes, entonces ahora lo quisieron hacer como una terapia intensiva en combinación con la aspirina. Y pues el resultado fue también bastante favorable. Se evaluó en dos grupos, un grupo que estuvo con placebo, que en este caso pues se describían en que estaba recibiendo monoterapia versus el grupo que estaba recibiendo la terapia dual de ticagrelor más aspirina. Y en ambas curvas podemos ver una diferencia estadísticamente significativa del riesgo de recidiva y también de un mejor resultado em, funcional de la persona cuando utilizábamos terapias duales, en este caso ticagrelor más aspirina, en comparación con el grupo placebo. Como les menciono, no siempre más medicamentos es mejor y este estudio, pues que fue unos años antes, lo demuestra, donde mencionaban de la importante selección de qué pacientes sí se benefician de esta terapia dual versus cuáles no. Entonces, este fue un estudio del 2014 donde pacientes que recibieron revascularización carotidia, pero que eran asintomáticos, valoraron darle terapia dual eh, versus terapia en monoterapia y se dieron cuenta que la mortalidad se incrementó en estos pacientes. Es decir, si el paciente tiene afección carotidia, pero era asintomática, darle doble terapia lejos de dar un beneficio, aumentaba la mortalidad en estos pacientes. Y se comparó con los pacientes que sí eran sintomáticos, en los cuales no se vio este aumento en la mortalidad. Entonces, interesante que tenemos que valorar individualmente a cada paciente, ver si tiene sintomático, si es asintomático, qué factores de riesgo tiene, para poder establecer el uso de uno o dos fármacos. En cuanto a la intensidad de la terapia médica, pues sabemos que además de la antiagregación que debemos dar a nuestros pacientes, la estenosis carotidia pues también va a requerir reducción de los niveles de colesterol y pues obviamente también de adecuados niveles de presión arterial. Eh, el objetivo razonable que podemos tener en mente es de tener una meta de un colesterol LDL menor a 70, pero este número, pues, no fue inventado, no fue, decir: "Vamos a probar a 70", sino que, realizaron estudios comparando grupos donde buscaban diferentes niveles de colesterol LDL. Este fue, el estudio, que tenemos, en la pantalla, que fue en el 2019, donde evaluaron a 2 grupos de poblaciones que tenían, eventos isquémicos y buscaron 2 objetivos diferentes. En uno, buscar valores de colesterol LDL que estaba entre 110 y 90, y otro grupo que fue más intensivo, donde buscaron valores, desde 70, incluso si podían disminuir un poquito más. Entonces, la conclusión que llegaron, y es la literatura que tenemos en apoyo a buscar en nuestros pacientes valores tan bajos como 70, es que el riesgo posterior a un evento isquémico se redujo de forma significativa en aquellos que tenían valores de 70 o menos en comparación con los que tenían valores entre 90 a 110. Obviamente, si el valor de LDL es incluso más alto de 110, el riesgo de una recidiva en un nuevo evento isquémico vascular o isquémicos transitorios aumenta considerablemente. Posteriormente a tener estas metas de los valores de 70, eh, pues hay personas que siguen investigando si será más beneficioso o ya no buscar valores incluso más bajos de 70. En la actualidad, pues han hecho algunos estudios con pues, algunas moléculas monoclonales, que tratan de buscar valores intensamente más bajos y, pues, ver los resultados que esto nos daba. Entonces, hubo un estudio, con un medicamento denominado evolocumab,
que es un monoclonal, es un inhibidor del gen PCSK9, em, que pues les traigo aquí a continuación, donde al usar este agente lograron alcanzar niveles de LDL tan bajos como 30. Entonces, la reducción del LDL a este nivel de 30 em, lo compararon tanto con el grupo de 70 como con el grupo que estaba entre 90 y 110. Y el resultado, pues la verdad que fue bastante importante porque hubo una reducción del 15% de eventos vasculares importantes. Ahora, aquí viene algo que tenemos que mencionar. Entonces, tendríamos que establecer que a todos nuestros pacientes tenemos que buscar estos valores de 30 y usar estos medicamentos. Pues la respuesta básicamente es no, porque como mencionamos anteriormente, tenemos que individualizar a nuestros pacientes, tomar en cuenta también la accesibilidad a estos fármacos, los costos, y en personas que no tienen una mayor cantidad de factores de riesgo, pues el beneficio no es tanto al llegar a estas cifras tan intensamente bajas en comparación con el valor estándar de 70. Pero tomar en cuenta que existen medicamentos que se están desarrollando que buscan metas muy bajas para pues, tener reducciones de el número de eventos vasculares reducidos. Una aclaración acá es que también sí hay una indicación para buscar valores tan bajos como 30, que es cuando tenemos datos de hipercolesterolemia familiar. En estos pacientes que sabemos de que a pesar de los tratamientos con estatinas de mediana o de alta intensidad, no logramos llegar a cifras bajas y que el riesgo cardiovascular en ellos pues es aumentado, son los que se tiene actualmente como candidatos para el uso de estas terapias. De manera general, pues entonces podemos concluir en cuanto a eso que debemos buscar los factores de riesgo que tenga cada paciente para establecer las metas que vamos a tener del colesterol LDL. Podemos decir que en un paciente que no tiene mayor cantidad de factores de riesgo o que solamente tenga hipertensión arterial, podemos quedarnos con la meta de 70. En pacientes que ya tienen estenosis carotidia, pero que adicional sabemos que tienen diabetes, en estos podemos tener la meta de buscar 55 como valor objetivo y en aquellos que tengan un riesgo muy alto, que esto está definido como la presencia de dos o más factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, tabaquismo, podría ser un grupo donde podríamos buscar valores más bajos como 40. Y pues hay un estudio reciente que fue publicado ahorita en mayo del 2024 que se denomina el estudio MESIA, que pues habla también de estos valores de metas de niveles de colesterol LDL. Sin embargo, llama la atención que ellos están buscando ya no el uso de monoterapia como se utilizaba anteriormente, sino la combinación. Aquí resalté los medicamentos que utilizaron en este estudio MESIA y ellos tenían la comparación entre estatina de media intensidad, o sea, a dosis de media intensidad, por ejemplo, atorvastatina, a dosis tan bajas como de 10 a 20 miligramos, pero combinado con 10 miligramos de ezetimibe, o rosuvastatina en dosis de 5 a 10 miligramos, siempre combinado con 10 miligramos de ezetimibe, versus las terapias convencionales que se utilizan, que podríamos denominar de alta intensidad, con dosis de atorvastatina de 40 miligramos o rosuvastatina de 20 miligramos. En los resultados de este estudio, pues hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor del tratamiento con intensidad media más ezetimibe versus solo alta intensidad de estatinas. Hubo una reducción neta del valor LDL de 56 puntos en las personas que usaban la combinación versus 47 en los que utilizaban monoterapia. Pero lo que realmente es interesante de este estudio es que cuando hicieron el objetivo secundario, que era el riesgo de una recidiva de un stroke o de un evento isquémico transitorio a 3 meses, hubo reducción en el grupo que tenía la combinación de fármacos en relación a la monoterapia. En cuanto al manejo de la presión arterial, pues también es otro parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. Sabemos que a mayor nivel de presión arterial, pues
el riesgo de un evento vascular es mayor. Hay algunas cosas importantes que quisiera mencionar, es el término de la hipertensión permisiva. Eh, Obviamente nosotros cuando tenemos en tratamiento a un paciente, antes de que ocurra el evento, pues tratamos de mantener nuestros valores de tensionales en cifras. Anteriormente se pensaba 140-90, pero el estudio SPRING del 2021 pues reafirmó el dato de 130-80 como un valor meta más objetivo con mejores resultados. Ahora, en el paciente que viene a emergencia con un evento isquémico agudo y a la hora de la evaluación tiene cifras tensionales ligeramente más elevadas, por ejemplo, 145-90, 150-85. En estas cifras menciona la literatura el término de la hipertensión permisiva, que pues como todos sabemos, en el evento isquémico agudo no debemos de realizar una reducción brusca de la presión arterial, pues esto nos disminuiría el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto aumentaría el área de penumbra, el área de necrosis o el área de oligoemia y por lo tanto el riesgo de que el evento vascular sea más dañino. Ahora, en cuanto al tratamiento de un paciente para el adecuado control de la presión arterial, el estudio SPRING nos recomienda que es preferible el uso de dos fármacos en dosis bajas a moderadas que el uso de un solo fármaco a dosis altas. Y pues hablando del estudio SPRING que les mencioné anteriormente, que es el que nos da la base para buscar esta meta de presión arterial de 130-80, pues estos son los resultados que arrojó el estudio, donde es importante mencionar que este estudio ni siquiera fue posible terminarlo debido a que la evidencia del beneficio de 130-80 en comparación a 140-90 era tan evidente que tuvieron que detener el estudio y pasar a todos los pacientes a el grupo de meta de 130-80. Estos son los hallazgos en resumen. Hubo una reducción en el riesgo de un infarto al miocardio de 2.1 versus 2.5. En síndrome coronarios agudos en general, pues no hubo diferencia. En el riesgo de stroke hubo una diferencia de 1.3 versus 1.5. Esto todo a favor de la meta de presión de 130-80. En el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, una reducción significativa de 1.3 versus 2.1%. Y esto pues fue lo que hizo detener el estudio. La muerte cardiovascular por todas las causas se redujo a 0.8% versus 1.4% en los valores de presión más alta. Entonces, basado en esto, tenemos que tener nuestra meta en estos pacientes en 130-80. En cuanto a la revascularización carotidia, como habíamos mencionado anteriormente, la endardectomía pues, fue el primer procedimiento quirúrgico que se estableció para el abordaje de estos pacientes. Mencionar importante de que la literatura y los estudios han demostrado que no existe un beneficio cuando la oclusión sea menor al 50%. En estos pacientes básicamente vamos a dirigir nuestra terapia a terapia farmacológica, pero no deberíamos de considerar la terapia quirúrgica. En aquellos que están arriba del 50%, vamos a catalogarlos en dos grupos, en los que están entre 50 y 69 y los que están entre 70 hasta 99. Eh, el término de referencia es: a mayor grado de obstrucción, mayor es el beneficio de hacer el procedimiento. Lo que se traduce, por ejemplo, en dos grandes grupos. En el grupo de 50 a 69%, cuando se realizó el procedimiento quirúrgico, hicieron comparación con el grupo que no recibió el tratamiento quirúrgico y hubo una reducción del 4.6% del riesgo de complicaciones cardiovasculares a los 5 años. Sin embargo, en el grupo de 70 a 99, esta reducción se incrementó de manera significativa hasta un 16% menos. Y se hace la salvedad que aún dentro de este grupo, aquellos pacientes, como les mencioné, que tenían un mayor grado de obstrucción, principalmente los de más de 85% en adelante, tuvieron reducciones muchísimo más significativas en comparación con la no realización del procedimiento quirúrgico. Este cuadro, pues también me parece interesante, pues nos menciona ciertas características que tenemos que buscar en nuestros pacientes que nos van a decir que favorece la revascularización versus la que solo favorece el tratamiento médico.
Entonces, vamos a mencionar las que van a favorecer la revascularización y pues que los síntomas isquémicos sean hemisféricos. El sexo del paciente masculino va a tener más beneficio que el sexo femenino. El momento del que se presenta la isquemia, entre más temprano podamos realizar el abordaje, vamos a tener mejores beneficios y pues ya vienen en juego la presencia de comorbilidades graves para entrar a un procedimiento quirúrgico. Lo ideal es de que no tenga comorbilidades graves. A la hora de elegir el procedimiento de revascularización, que era otro de los temas que teníamos que mencionar, pues digamos que el estudio también pivotal para esto, pues fue el estudio CRES, en donde se comparaba el uso de endardectomía versus el uso de un stent. Esto obviamente fue dirigido a pacientes sintomáticos que tuvieran estenosis que fuera mayor del 50%, como mencionamos anteriormente. En este estudio inicial no hubieron diferencias significativas en el beneficio a largo plazo, pero sí hubo diferencias en complicaciones perioperatorias. En el caso de el stent, se relacionó con un incremento del porcentaje de SBs perioperatorios y en el caso del stent hubo una mayor incidencia de infarto agudo al miocardio perioperatorio. Algo bien importante de estos procedimientos es de que algo que nos ayuda a seleccionar el procedimiento y hacerlo o no es el momento en el que nos encontramos desde el evento isquémico y la edad del paciente. Hay una fecha de corte que marca la diferencia entre que le vaya muy bien o no tan bien a nuestros pacientes y es 7 días desde que se da el evento cerebrovascular. Aquellos que tuvieron el procedimiento quirúrgico en los primeros 7 días desde el evento tuvieron complicaciones perioperatorias tan bajas como el 1.3% versus los que lo tuvieron más de 7 días que tuvieron complicaciones cercanas al 10%. Entonces, en los pacientes que sean candidatos, debemos de tener siempre en mente el tiempo. Entre más rápido lo hagamos, obviamente que el paciente tenga estabilidad hemodinámica, en este caso, pues va a ser mejor. Y pues tomando en cuenta este número de complicaciones perioperatorias con las técnicas de endardectomía y stent que mencionamos anteriormente, en el 2020 se publicó un estudio denominado el ROBSTER 2 que utilizan una nueva técnica de revascularización. Ellos utilizan un abordaje a través de la arteria transtorácica y pues con esta pues tratan de realizar una inversión del flujo, haciendo que el grosso de flujo se vaya hacia la vena femoral y al ocasionar una reducción en la presión a este nivel, bueno, va a reducir el riesgo de las complicaciones perioperatorias. Los resultados de los pacientes que se han realizado el procedimiento por medio de esta técnica son bastante alentadores. Aquí tenemos dos columnas porque en este estudio pues tuvieron dos formas diferentes de medir los resultados, una por medio de la intención de tratar, que significa que incluyeron en el estudio a todos los pacientes que una vez entraron al estudio, independientemente de si se salieron por alguna razón, si tuvieron alguna complicación, muerte o algo, todos fueron abordados como un universo. Y el protocolo posterior, que es la segunda columna, donde pues los pacientes que por alguna razón personal o de salud de otro índole abandonaron el estudio no fueron tomados en cuenta en los resultados finales. Sin embargo, en ambas columnas podemos ver complicaciones en porcentajes mucho menores a los que encontramos en la endardectomía y en el stent. Por lo tanto, pues este procedimiento de revascularización por medio de la arteria transtorácica parece ser una de las nuevas técnicas que se están desarrollando o que ya se están realizando en otros países y que tiene buenos resultados con menor tasa de complicaciones. Em, Cuando hablamos de la estenosis carotidia asintomática, que pues en algún momento pues mencionamos de que al ser asintomática pues solo va a ser relevante cuando tenga más de un 70% de obstrucción, siempre tener el concepto de que es- cuando es asintomático el riesgo de que se dé un evento cerebrovascular es sumamente menor
en comparación a aquellas personas que sí tienen síntomas. Y la decisión de realizar un tratamiento quirúrgico debe ser individualizado y pues tener una expectativa de vida de 5 años mínimo para poder nosotros ofrecerle a este paciente un tratamiento quirúrgico, pero siempre teniendo la premisa de que en estos pacientes probablemente lo más indicado es la terapia médica. Eh, este estudio, el CRES-2, que pues encontré esta publicación de abril del 2024, también me pareció bastante interesante porque si recordamos el estudio CRES, el normal, el pivotal, pues comparó la endarterectomía versus el stent. Pero en el por qué hicieron este estudio es porque en el tiempo que hicieron el estudio CRES, todavía no se manejaban los conceptos de terapias de antiagregación plaquetaria ni de estatinas de, de alta intensidad. Entonces, los resultados que tenemos no son como válidos para las nuevas medidas terapéuticas que tenemos. Entonces, el CRES-2 lo que va a hacer, porque busqué pero aún no encontré los resultados, eh, es darnos la información de a qué paciente le va mejor, si con endarterectomía, con stent, pero en este caso, ahora sí, asociado al procedimiento quirúrgico, también un tratamiento médico de alta intensidad. Y este, pues, es un flujograma que me pareció bastante interesante, que nos puede servir para ir tomando las consideraciones con nuestros pacientes. Es bastante intuitivo. Categorizar a nuestro paciente como sintomático o asintomático es lo primero que debemos hacer. En el caso de los asintomáticos, según este algoritmo, si tiene una estenosis menor del 60%, pues no consideramos en ningún momento el tratamiento quirúrgico y pasamos directamente al uso de antiagregantes plaquetarios, en este caso como monoterapia. Si está asintomático, pero tenemos una estenosis de más del 60%, ya debemos de valorar ciertos factores como el riesgo operatorio, la edad de nuestro paciente, si tiene algún otro tipo de enfermedad cardíaca, para poder determinar si tiene un bajo riesgo, el riesgo perioperatorio, podemos considerar la endardectomía y seguido de esto el uso de antiplaquetarios en monoterapia. Sin embargo, si el riesgo operatorio es muy alto, entonces descartamos el procedimiento quirúrgico y nuevamente nos quedamos solo con antiagregantes plaquetarios. En el caso de los sintomáticos, aquí sí hay una clasificación un poquito más extensa. Lo vamos a clasificar en leve, en severa y pues el grado intermedio. En los grados leves, pero como hay síntomas, no vamos a valorar el tratamiento quirúrgico, pero sí vamos a usar el antiagregantes plaquetarios y en este caso ya se recomienda el uso de una terapia dual. En el caso de estenosis entre el 50 y el 69%, vamos a tener ciertas características igual que en el grupo anterior. Aquí va a ser la edad, si es el género, la presencia de síntomas, si ha tenido stroke previos, entre otras características, y nos va a permitir establecer si damos terapia dual directamente o si es candidato a endardectomía o stent y posteriormente la terapia dual de antiagregación plaquetaria. Y en el caso de pacientes que tengan síntomas y que tengan más del 70%, pues en este caso la literatura sí es muy clara en que el beneficio del procedimiento quirúrgico supera el riesgo. Deberíamos de ofrecer el tratamiento quirúrgico y posteriormente a esto la terapia de antiagregación plaquetaria dual. Este es un cuadro pues también bastante interesante que resume los datos que fueron arrojados por otro estudio que es el ensayo SAMPRIS, donde nos trata de resumir ciertas características o que ofrecen un beneficio a nuestro paciente. De manera resumida, pues en cuanto a terapia de antiagregación plaquetaria, recomiendan el uso de aspirina más clopidogrel durante 90 días, seguido de aspirina posteriormente como monoterapia. Para la presión arterial, si no hay factores de riesgo, menos de 140, pero si hay factores de riesgo, como mencionamos antes, 130 para la presión sistólica como límite. En los lípidos, la meta de 70 que hablamos, que eran como el dato general. Y para el control de la diabetes, tener una glicosilada menor de 7. En personas que están fumando, obviamente abandonar el hábito de fumar y pues tener una actividad física constante. Mencionando pues brevemente lo de la arteriosclerosis de la arteria vertebral,
pues esta obviamente es en menor frecuencia que la que mencionamos antes, solo está relacionada con el 5 al 10% de los eventos cerebrovasculares y en esta, pues en cuanto al tratamiento médico, no existen diferencias en las recomendaciones para nuestros pacientes. La misma decisión podemos realizar que para la circulación anterior para el uso de uno o dos fármacos. Sin embargo, lo que sí hacen hincapié en la aterosclerosis de la arteria vertebral es que los procedimientos quirúrgicos no están recomendados, ni endardectomía, ni stent, ni a través de arteria transtorácica. La mortalidad perioperatoria en comparación a los que se ha intentado realizar procedimientos quirúrgicos versus a los que solo se le ha dado tratamiento médico, arroja peores resultados a los que han sido llevados a un procedimiento quirúrgico. Y pues para finalizar, algunas tendencias que describen como hallazgos más recientes que nos pueden ayudar a predecir la presencia o como un predictor de si el paciente va a tener un evento cerebrovascular isquémico o no, nos menciona el uso de la resonancia magnética de corte transversal de alta resolución. Lo importante aquí es poder evaluar a lo que ellos denominan la hemorragia intraplaca, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva en una imagen, pero tener en consideración que esta hemorragia intraplaca, cuando está presente, aumenta el riesgo de que la persona presente un evento cerebrovascular en un 23% en comparación al riesgo de solo un 0,6% cuando está ausente esta hemorragia intraplaca. Y pues es difícil porque la imagen, la verdad, no logré encontrar de mejor resolución, pero la flecha amarilla la imagen B nos hace referencia a esta lesión de una hemorragia intraplaca que, como les comento, tiene ciertas características pues, que idealmente el radiólogo, el hemodinamista debe conocer para poder identificar tempranamente esto y pues al ser un paciente de alto riesgo, pues darle terapia de alta intensidad y tener un seguimiento más estricto porque el riesgo del desarrollo del evento cerebrovascular es sumamente elevado. Y para finalizar, pues este cuadro que el Continuum nos presentaba, que no cambia mucho a lo que vimos anteriormente de Sampris, nos hace como un resumen de los tratamientos y una comparación de cómo se hacía antes en los primeros estudios a lo más moderno. Entonces, en la terapia antitrombótica, inicialmente se utilizaba solo monoterapia y en el tratamiento moderno, pues se prefiere la combinación cuando las características clínicas del paciente lo permitan. En cuanto a los lípidos, pues actualmente lo más recomendado es la terapia dual de estatinas de moderada intensidad más la combinación con otros fármacos como el ezetimibe. En cuanto a la presión arterial, al inicio no tenía un objetivo claro de cuál era la meta de presión, pero después del estudio de Spring, la meta de la presión sistólica es menor de 130 y para la diastólica menor de 80. Para lo del tabaquismo, pues lo nuevo es obviamente dejar de fumar. La actividad física siempre se recomienda en la actualidad actividad regular 3 a 5 veces por semana. Y pues en el caso de la diabetes, antes que no habían medicamentos específicos para el riesgo cardiovascular, pues ahora pues ya tenemos medicamentos que se han desarrollado más específicamente para este rubro y con el objetivo de hemoglobina glicosilada menor de 7. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Quedo atento a sus comentarios.